En mi vídeo sobre la definición de derivada, que hice para otro concurso, mi carrera de divulgador se va a crear a base de concursos, hablé por encima de los límites, y siendo justos, los límites se merecen más de 1 minuto y medio de atención, porque en ellos se basa el cálculo infinitesimal, en cuyas ramas se incluye, lo has adivinado, las derivadas. Si quieres saber de dónde viene todo esto, te recomendaría ver el vídeo que hice sobre derivadas. A mí me gusta siempre enseñar las cosas desde el nivel más básico hasta que tú te sientas con la seguridad de que controlas bastante sobre el tema. Así que eso voy a hacer en este vídeo también, desde la idea intuitiva del límite, pasando por algo de análisis de funciones hasta llegar a la definición rigurosa del límite. ¿Qué es eso? Empezamos con dos segmentos matemáticos, y con esto me refiero a que no tengan grosor, pero para que todos podamos verlos siempre se representan con grosor. Que tengan grosor 0 es muy importante para lo que vamos a hacer ahora con estos segmentos. Primero los acercamos y ahora vamos a hacer zoom o mirar con lupa, como lo quieras ver. Pero ¿no debería haber aumentado el grosor de estas líneas si me he acercado a ellas? No, porque estamos hablando de dos segmentos que por definición no tienen grosor. Así que da igual cuánto me acerque, que 0 siempre va a ser 0. Vamos a hacer lo mismo de antes unas cuantas veces a ver qué pasa. Los vuelvo a acercar, vuelvo a hacer zoom, los vuelvo a acercar, vuelvo a hacer zoom, ya me has entendido. Parece que no hemos hecho nada, pero sí que hemos hecho algo, porque en realidad hemos acercado estos dos segmentos muchísimo, tanto que si quito todo el zoom que he hecho, parece que estos dos segmentos son uno solo, pero no son uno solo, siguen siendo dos. ¿Qué conclusión podemos extraer de este pequeño experimento? Pues que podemos acercar dos ya no segmentos, sino cosas, a una distancia tan pequeña como yo quiera sin que esas dos cosas lleguen a estar en el mismo lugar. De esta idea salió la paradoja de Aquiles y la tortuga, que dice que en una carrera entre un humano y una tortuga, si la tortuga empieza con algo de ventaja, el humano nunca podrá alcanzarla. Hablando de paradojas, a lo mejor hago un vídeo de eso en el futuro. Un pequeño adelanto sobre el vídeo de paradojas. En cuarto de la ESO, para inglés, hice una presentación de PowerPoint sobre las paradojas y hablé de la paradoja de Aquiles y la tortuga. Básicamente el razonamiento es que la tortuga tiene un poco de ventaja y en esa carrera, en lo que Aquiles tarda en recorrer la distancia que hay entre él mismo y la tortuga, en ese tiempo la tortuga ha recorrido algo de distancia. Aquiles luego tiene que recorrer esa distancia también, pero en el tiempo en el que tarda en recorrer esa distancia la tortuga ha avanzado otro poquito más, y así infinitamente. Aquiles sigue recortando, por así decirlo, la distancia, pero en ese tiempo que tarda la tortuga avanza algo. Entonces antiguamente se creía que Aquiles nunca podría llegar a alcanzar a la tortuga, que obviamente sí puede, pero según este razonamiento no puede. Se tardaron unos 2000 años hasta que se descubrió todo esto de los límites para saber que sí podía al final. Pues ese es el concepto de límite, acercar algo a otro algo tanto como quiera. Sabes cómo se analizan funciones normalmente, ¿no? Como lo enseñan en el colegio. Si tenemos una función, por ejemplo esta, en este punto, cuando x es igual a 1, la función vale 1. ¿Qué hemos hecho? Nos hemos ido a la fórmula de esta función, donde pone x, ahora ponemos 1, y hemos hecho un par de operaciones para hallar que cuando x es 1, la función vale 1. Vale, ahora olvida todo lo que has aprendido, ignóralo, bórralo de tu memoria. Vamos a analizar funciones de otra manera. En vez de poner en la fórmula el valor exacto que queremos saber, vamos a acercarnos poco a poco a ese valor, de manera que ya no nos interesa saber cuánto vale la función en el valor exacto que quiero, sino en valores que están muy cerca del valor que quiero. Si quiero calcular f de 1, por ejemplo, primero hago f de 0,9, luego f de 0,99, luego f de 0,999 y así hasta el infinito. Pero en vez de por la izquierda, también nos podemos acercar por la derecha. Si antes le metíamos a la función valores menores a, en este caso, 1, ahora podemos meterle valores mayores, 1,1, 1,01, 1,001 y así. Lo que observamos al acercarnos a 1 es que la función tiende a devolverme un valor en concreto, 1, pero no es 1. Eso es f de 1, pero no estamos calculando f de 1.
Puede ser un poco complicado de entender esto, pero con un ejemplo se podría entender mejor. Si analizamos esta función como lo estábamos haciendo antes, para x igual a 4, si nos acercamos por la izquierda, la función tiende a devolverme 2. Sin embargo, en x igual a 4, la función vale 1, porque está definida así. Si nos acercamos por la derecha, tiende a devolverme 1, que es exactamente lo que vale la función en ese punto, así que aquí no se nos hace la cabeza un lío. Es muy importante el hecho de que con esta manera de analizar funciones no nos interesa saber el valor exacto de la función en el punto que queremos, sino lo que me tiende a devolver la función cuando me acerco a ese punto que me interesa. Si nos acercamos en esta función a x igual a 1 por la izquierda y por la derecha, la función me tiende a devolver 1, pero no vale 1, vale 0,4. Ya podemos empezar a hablar de palabras mayores. Así se expresa un límite. Lo que hemos visto antes lo podemos trasladar a esta manera de expresar un límite de la siguiente forma. El valor que me tiende a devolver la función cuando x se acerca a es L. Acercarse por la izquierda se puede entender como empezar con valores que son menos que el que nos interesa e ir aumentándolo poco a poco, y acercarse por la derecha se puede entender como empezar por valores que son más que el que nos interesa e ir disminuyéndolo poco a poco. He exagerado un poco menos y más porque así es como se expresa acercarse por la izquierda y así es como se expresa acercarse por la derecha. Izquierdas menos, derechas más. Un último ejercicio sobre esto y pasamos a la parte más complicada de entender, que es la definición del límite. Primero vamos a ver qué pasa en x igual a 0. Los límites laterales no coinciden. Si nos acercamos por la izquierda, la función tiende a valer 3, y de hecho vale 3, pero eso ahora no nos importa. Y si nos acercamos por la derecha, 2,1. ¿Qué pasa en x igual a menos 1? Que los límites laterales existen y ambos valen 4. Solo en este caso, en el que los dos límites laterales existen y coinciden, se puede afirmar que el límite existe, de manera que esos dos límites laterales se pueden escribir de manera más compacta de la siguiente manera, sin poner ningún menos ni más en ningún lado. ¿Por qué se dice que existe el límite si los límites laterales existen y coinciden? Bueno, porque en realidad eso es lo más común. Todos los ejemplos que he puesto aquí de funciones discontinuas los he puesto solo para que entiendas el concepto de límite, no porque sea común. Lo más común sería ver cosas parecidas a esta, una función que parece una recta, pero en x igual a 0 no está definida, así que se tiene que requerir a límites para saber qué ocurre en ese punto. Los límites tienen muchos usos, pero eso es tema para otro vídeo, creo yo. Se viene lo complicado. Tenemos como punto de partida aquella definición que hice sobre la marcha de límite, la de antes. ¿Cómo puedo escribir de manera formal esto? Espera, me acabo de dar cuenta de algo. Cuando digo tiende, ¿qué quiero decir con eso? ¿Un valor concreto que está súper cerca del que nos interesa? No tiene pinta, porque el concepto de límite perdería todo su significado. Es decir, cuando hacemos un límite no nos interesa el valor exacto de la función en un punto. Si al decir que tiende me refiero a un valor concreto cercano al que nos interesa, todo esto que he estado diciendo y repitiendo a lo largo de este vídeo perdería todo su significado. Entonces, como buscar un valor concreto haría que el límite pierda todo su significado, a lo mejor es que con tiende me refiero a un intervalo que está rodeando al valor que nos interesa y que cada vez se va haciendo más y más pequeño. Si esto también lo has pensado tú, estás totalmente en lo correcto. Por si no sabes cómo escribir un intervalo, se haría así. De manera que menos 2 sería un extremo del intervalo y 3 el otro. Se pueden escribir 4 tipos de intervalos, los cuales se consiguen combinando los dos mismos símbolos, los cuales son los corchetes, que simbolizan que el extremo del intervalo donde esté el corchete está cerrado, es decir, que ese valor se incluye dentro del intervalo, y los paréntesis, que simbolizan que el extremo donde esté el paréntesis está abierto, es decir, que no se incluye ese valor dentro del intervalo. Para la definición de límite voy a hacer que los dos extremos estén abiertos.
para así quitarnos otros dos valores extra del intervalo. Parece poca cosa, pero a medida que el intervalo se va haciendo cada vez más pequeño es de mucha utilidad. Vale, tenemos esta función, vamos a ir poco a poco. Primero de todo indicamos dónde están a y l, y luego ya hacemos todo lo demás. Vamos a nombrar a una variable, por ejemplo epsilon, cuya función va a ser crear ese intervalo que luego haremos infinitesimal, o sea, muy pequeño. Lo que más nos interesa es que la función, o sea, el eje de las y, no tenga discontinuidad de ningún tipo. Así que vamos a poner por aquí en alguna parte nuestra epsilon. Antes hablamos de intervalos, así que vamos a usarlos aquí de alguna manera. Epsilon también se puede ver como una cota de error. O sea que lo que vamos a hacer es coger L, el valor al que tiene la función, y desplazarnos epsilon unidades hacia arriba y hacia abajo, y ya tenemos el intervalo que queremos, con extremos abiertos L menos epsilon y L más epsilon. Para evitar cualquier tipo de discontinuidades y cosas raras que puedan pasar al hacer el límite, lo que tenemos que hacer es muy sencillo, hacer que f de x esté dentro de ese intervalo. Esto tiene sentido porque si f de x no estuviera entre L menos epsilon y L más epsilon, quiere decir que hay una discontinuidad en ese punto, por muy pequeña que sea, o que directamente uno de los límites laterales o los dos no existe. Recuerda que la idea es que epsilon sea lo más pequeño posible, así que al hacer ese intervalo lo más pequeño posible, estamos forzando a que la máxima discontinuidad posible antes de que se cumpla la definición sea de un salto muy pequeño, hasta que al llegar al momento en que epsilon sea lo más pequeño que puede ser, o sea casi cero, no existe ninguna discontinuidad posible, porque a muy pequeña que sea, ya se saldría de ese intervalo. Vale, ya nos hemos encargado del eje de las y, pero lo que de verdad podemos modificar nosotros es el valor de las x que le metemos a cualquier función. Así que vamos a ver ahora qué podemos hacer en el eje de las x. Vamos a ver la x de los puntos que tienen de y, L menos epsilon y L más epsilon. Hagamos algo parecido con lo que hicimos antes con L, o sea, añadir una cota de error al eje de las x para volver a crear un intervalo con el que trabajaremos luego. Nombraremos a esta nueva cota de error delta. Lo más probable es que los dos puntos nuevos no queden a la misma distancia de A, el punto que nos interesa. Así que definimos delta como la distancia más pequeña entre uno de los dos puntos que acabamos de crear y el que nos interesa. Vale, pero ¿qué hacemos con esto que acabamos de hacer? Pues imagínate que tenemos la función seno, o cualquier función con periodo. Con lo que tenemos hasta ahora hemos descubierto una manera de garantizar un punto exacto en el eje de las y, pero en este tipo de funciones eso no nos garantiza que tengamos un punto exacto para las x. Es más, hay infinitos. Todos estos puntos tienen de y 0,6, pero existen infinitas x para la izquierda y otras infinitas para la derecha. Usando la misma lógica que usamos para lo de L, podemos hacer lo mismo con lo que queremos hacer ahora, de manera que así garantizamos un único valor de x. Pero ¿cómo relacionamos estos dos intervalos que hemos creado? Bueno, se tienen que cumplir los dos para que la definición de límites sea cierta. Entonces los podemos relacionar con un condicional. De manera que si el primero no se cumple, ya sabemos que no puede existir el límite. Ahora viene la duda de cuál ponemos como primero, a lo que yo digo que este, porque la x es lo único que podemos modificar cuando analizamos una función. Así que quedaría, si x está en el intervalo abierto a menos delta, a más delta, entonces f de x está en el intervalo abierto L menos epsilon, L más epsilon. Ya tenemos la mayoría de la definición de límite hecha, pero falta lo más importante, decir de alguna manera que epsilon puede ser lo más pequeño posible. No hace falta especificar que delta también puede ser lo más pequeño posible porque depende de epsilon, así que al hacer la epsilon pequeña, delta también lo será. Volvemos al problema de antes. No puedo decir que epsilon sea menor que un número súper pequeño, porque epsilon es tan pequeño, según todo lo que hemos razonado hasta ahora, que hasta el número más pequeño que se te ocurra que no sea cero,
comparado con epsilon es infinito. ¿Cómo se podrá escribir de alguna manera rigurosa que epsilon puede ser tan pequeño como yo quiera? Es que si no tenemos esto, el resto de la definición que hemos pensado no tiene sentido, porque todo se basaba en que los intervalos que nos inventamos sean los más pequeños posibles. Pues de hecho, yo creo que esto es de esos descubrimientos que la gente hace solamente porque se quedaron sin ideas y empezaron a probar cosas. Porque no sé cómo una persona tras razonar ha podido llegar a esta conclusión. Y si lo hizo, menudo genio está hecho. La solución es esta A del revés. Vale, pero ¿qué es esto? ¿Cómo lo metemos en la definición? Pues esta A del revés significa para todo. Y podemos meterlo en la definición de la siguiente manera. Un momento que aún falta algo, lo pongo y lo explico todo. Vale, primero de todo, esto significa que para toda epsilon positiva se cumple todo lo que hay después. A primera vista no parece que esto garantice el valor más pequeño posible, pero en realidad sí. Como se cumple para todos los valores que quieras, sí, quiere decir que se cumple para los valores más grandes, pero también para los más pequeños. Y como se tiene que cumplir para todos, obligatoriamente epsilon tiene que ser lo más pequeña posible, porque si no lo que iba después no se cumpliría para todos los valores positivos, solo para unos en concreto. Y lo otro que he añadido es que para toda epsilon positiva existe un delta también positivo, tal que, y luego todo lo demás. Lo de decir que tiene que existir un delta positivo es porque si no lo fuera, el intervalo que definimos antes no tendría sentido, porque el extremo que debería ser el más pequeño sería el más grande y viceversa. Y lo mismo pasa con epsilon, por eso es positivo también. Y ya estaría. Esta es la definición rigurosa de límite, que seguramente no vayas a usar jamás en tu vida, pero bueno, yo valoro más el hacer ejercicio mental que hacer solo cosas que me vayan a servir, porque así en un futuro podré resolver problemas más complicados y tú también podrás.